Este riquísimo evangelio tiene tanto de lo que meditar. Comienza con un diálogo que nos muestra un fracaso pastoral de Jesús, lo cual puede ser que sirva de consuelo a los tontos, porque dicen que mal de muchos es ese tipo de consuelo. Pero ciertamente es un fracaso pastoral de nuestro maestro. Se encuentra con este joven rico y el joven no le sigue, aunque el Señor le está invitando a ser su discípulo. Quizá hoy tendríamos el nombre de, no digo de un apóstol 13º, pero al menos quizá alguno de los 12 apóstoles se llamaría de otra manera. De hecho, no sabemos ni siquiera el nombre. Ha pasado al Evangelio como el joven rico. Y el problema de este excelente muchacho es que era un egoísta. Desde el principio plantea y muestra su egoísmo. Él no pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para hacer feliz a Dios? ¿O qué tengo que hacer para hacer feliz al prójimo? Ni le importa a Dios, ni le importa el prójimo. No tiene un interés malo, no tiene un interés como podía haber dicho que tengo que hacer para hacerme rico, o que tengo que hacer para tener el poder. Tiene un interés bueno, pero es un interés. El interés suyo es ir al cielo. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Estamos ante alguien además que cree en el cielo. Posiblemente eso significaba que era de la secta de los fariseos. En cualquier caso, él cree en la vida eterna y quiere ir a la vida eterna. Y esto no es un interés malo, pero es un interés. Y cuando ese interés, ese deseo, se encuentra con un precio elevado, ya no merece la pena pagar el precio por ese objetivo. Sobre todo si otros te ofrecen el mismo producto a un precio más barato. No debía de estar de todas las maneras muy seguro, porque dice que ya estaba cumpliendo la ley de Moisés, que además se la enumera Jesús perfectamente. Jesús no deja ninguna duda sobre el contenido de esa ley. Emplea siempre la palabra no. No matarás, no robarás, no mentirás. Y únicamente emplea la palabra sí cuando habla del padre y de la madre. No dice no harás daño a tus padres, sino honrarás a tu padre y a tu madre. Es decir, solamente menciona el mandamiento en aspecto positivo con respecto a los padres. Ahí no hay más que interés. Yo quiero ir al cielo. A mí esta persona, no digo que no me importe, pero, ¿sabes?, me da igual. Lo que me importa es no hacer nada malo. No hacer nada malo porque quiero ir al cielo. Y Jesús le dice, eso no es suficiente. No es suficiente con que no hagas el mal. Tienes que hacer el bien. Es decir, tienes que, por supuesto, querer ir al cielo, que es una cosa estupenda, pero tienes también que querer amar a Dios y que querer amar al prójimo. Si eso no lo haces, bueno, Moisés había prometido que con no hacer el mal ya estaba, y la Iglesia también lo mantiene, ¿verdad? Pero es apuntar al 5 sobre 10. Y cuando uno apunta al 5, generalmente no llega. Si apuntas al 10, es posible que te quedes en un 6 o en un 7. Pero si apuntas al 5, lo más seguro es que te quedes en un 3 o en un 4 y suspendas. Yo creo que este es el primer problema que afronta el Evangelio de hoy. Repito, un fracaso pastoral de Jesús, porque el joven rico se dio la vuelta y no siguió al maestro. Así que la primera meditación es sobre nuestras actitudes. Cuando estamos siguiendo al Señor, ¿qué buscamos? ¿Buscamos algo para nosotros? ¿O lo que buscamos es agradecer por lo que ya hemos recibido? Y son dos planteamientos totalmente distintos. ¿Yo busco algo para mí o yo busco devolver algo? Porque aquel que ya me lo ha dado tiene derecho a que yo se lo devuelva. Esta es la cuestión y esta es la esencia de nuestra vocación y de nuestra espiritualidad. Hacer las cosas por agradecimiento, no hacer las cosas por interés. Es esencial la diferencia. Y esto, y solo esto, es catolicismo. Solo esto es cristianismo. Solo esto. Porque lo otro es judaísmo.
no es malo, es insuficiente, es interesado, es egoísta. Es judaísmo. Es decir, para mantener las leyes morales judías no había venido Jesús. Jesús vino para enseñarnos la Santísima Trinidad, que es la esencia de nuestro mensaje dogmático. Dios es tres personas, Dios es un solo Dios, es Padre, es Hijo, Él es Espíritu Santo, y el Hijo se entrega por amor, y después para enseñarnos las consecuencias éticas de este dogma, de este mensaje dogmático. Tenemos que amar como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu se aman, así en la tierra como en el cielo, y tenemos que amar como nosotros hemos sido amados. Amaos unos a otros como yo os he amado. Y esto tenemos que hacerlo por agradecimiento. Esto es el catolicismo. Por eso la Eucaristía es el sacramento central, el sacramento esencial, aunque empezamos lógicamente con el bautismo. La Eucaristía es no solamente el sacramento, sino la vida, la actitud. Yo tengo que ser Eucaristía viva, tengo que ser acción de gracias viva, porque he recibido la sangre derramada, he recibido el amor del Dios uno y trino. Un cristianismo que se plantea desde la perspectiva del interés, aunque sea un interés bueno y legítimo como es la vida eterna, que siempre tenemos que desearla y buscarla, pero aún así es un cristianismo que se plantea desde el interés. Claro que queremos la vida eterna, ¿quién no la quiere? Pero nuestra relación con Dios no está basada, en primer lugar, en lo que vamos a sacar, sino en agradecer por lo que ya nos han dado. Esto es el corazón del cristianismo. Después pasa Jesús a otra enseñanza, porque habla ya abiertamente del premio y dice, cuando ya está hablando a los discípulos, porque el joven rico se ha marchado, dice, los discípulos se extrañaron de estas palabras. Y entonces Jesús dijo, hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero, a lo cual todavía se sorprende muchísimo más los apóstoles, y le dicen incluso, dice, ellos en general, se espantaron y comentaban, entonces nadie puede salvarse, ¿quién va a poder salvarse? Bueno, pues no es que no tengamos que buscar el dinero, Jesús no dice eso, dice quien pone su confianza en el dinero, que es distinto. Poner la confianza en el dinero no significa que no tengamos que buscar, por ejemplo, el legítimo salario de nuestro trabajo. Pues claro que tenemos que buscarlo, tenemos que pagar la comida, la casa, la luz, en fin, tenemos que mantener a nuestros hijos, tenemos que sacar adelante nuestra familia, en fin, tenemos que pagar los impuestos. Bueno, pero una cosa es eso y otra cosa es poner la confianza en el dinero. Algunos interpretan esto mal, entonces dicen, los ricos no pueden salvarse. Pues, bueno, los ricos no pueden salvarse o los pobres no pueden salvarse, porque ¿quién está poniendo su confianza en el dinero? Pues el que lo busca como la primera cosa en su vida. Y a veces te encuentras con que el que no tiene ese dinero es precisamente lo que busca, como la primera cosa en su vida, como lo más importante en su vida, que es tener dinero, porque no lo tiene. Y a veces puede ser que el que lo tiene ya no lo busca tanto, otras veces no es así, ni entre los ricos ni entre los pobres. Muchas veces el que tiene dinero siempre quiere más, y te encuentras con ese tipo de personas que nunca tienen bastante, porque al final son esclavos de ese dinero como si fueran a vivir eternamente aquí. El día que se mueran serán el más rico del cementerio, pero será unos huesos y polvo igual que otro que pueda estar enterrado al lado y que nunca ha tenido nada. No poner la confianza en el dinero significa poner la confianza en Dios. ¿En quién tienes puesta tú tu confianza? ¿En el dinero? ¿O en sus similares? Por ejemplo, el poder, el prestigio, la fama, el éxito. ¿Ahí es donde has puesto tú tu confianza? En otra ocasión el Señor dirá, no se puede servir a dos señores. A Dios, dirá, y al dinero. No se puede servir a dos señores. Tienes que servir a Dios. Eso, repito, eso no significa que no puedas tener un nivel de confort, que no puedas tener dinero ahorrado, que no puedas tener el legítimo
fruto de tu trabajo, significa que no puedes poner la confianza en el dinero, que eso no puede ser lo más importante en tu vida, lo primero en tu vida, a lo cual sacrifiques todo lo demás. La familia, por ejemplo, la sacrificas al trabajo. Es que muchas veces no es fácil encontrar un equilibrio. Es verdad, no es fácil encontrar un equilibrio, pero tendrás que buscarlo. Es que llega un momento en que no se busca ese equilibrio, ya se rompe la relación familiar, porque te consagras a lo que de verdad te importa, el éxito profesional o el dinero. Incluso tu propia salud la estás poniendo en riesgo precisamente porque estás detrás de ese éxito o de ese dinero. Insisto, esto es fácil de decir y después en los casos particulares, caso a caso, no es tan fácil discernir qué hay que hacer. Pero al menos tienes que tener las cosas claras en teoría para después intentar aplicarlas en la práctica lo más posible. El dinero, el éxito, el poder no puede ser lo más importante en mi vida. Lo primero en mi vida tiene que ser Dios. Y después de Dios, lo primero en mi vida tiene que ser la familia. Primero Dios y después la familia. Y con este orden, entonces todo está bien colocado. Tendré que trabajar, por supuesto. ¿Por qué? Por Dios y por mi familia. Pero con este orden, por Dios y por mi familia. Si lo que yo estoy haciendo perjudica a mi familia, entonces, o perjudica a Dios, entonces he cambiado el orden de los valores. Es a esto a lo que se refiere el Señor. Y además termina el Evangelio, y ahora sí, en un diálogo con San Pedro, termina el Evangelio con una promesa. Se os va a dar el céntuplo. Y es la realidad. Y dice Jesús, en esta tierra. Y es la realidad. Dice, no es que cuando tú has puesto tu confianza en Dios te quedas sin nada. No. Cuando tú te has abandonado en Dios, aquello que has abandonado por Dios, aquello se te devolverá multiplicado. A mí me gusta mucho un detalle de esta frase cuando habla de los hijos. Los hijos no hay que abandonarlos. Sabemos que San Pedro estaba casado, pero en ningún momento dice que tuviera hijos. Bueno, los hijos no hay que abandonarlos. La Iglesia prohíbe, por ejemplo, a una persona que tiene hijos que todavía dependen de él, prohíbe entrar a hacerse sacerdote o religioso, porque hay un deber primero que es con los hijos. Pero no creo que se refiera a esto el Señor. Se refiere a los hijos que no tienes. Es decir, a los hijos que te gustaría tener o que podrías tener. A mí me gustaría tener mi familia. A mí me gustaría casarme, tener mujer e hijos. O bien, si es una muchacha, marido e hijos. A mí me gustaría. Y es esto que me gustaría que se lo ofrezco al Señor. Y entonces dice el Señor, te daré el céntuplo aquí en la tierra. ¿Cómo? Pero es evidente. ¿Cómo? Es decir, tú mira a cualquier sacerdote que sea mínimamente honesto. Yo creo que la inmensa mayoría, ¿verdad? Ese sacerdote tiene muchos hijos, no me refiero a hijos físicos. ¿Cuántas personas no solamente le llaman padre, sino que le sienten su padre? ¿Cuántas personas le quieren si es mínimamente honesto? ¿Cuántas personas le quieren? ¿Cuántas personas se apoyan en él? Es su padre de esas personas. Dice, no tienes casa, pero ¿cuántas casas tienes? Porque cuánta gente te dice, mi casa es su casa, puede usted venir cuando quiera. No sé si después, en el caso de que eso se tuviera que cumplir, muchos de ellos lo aplicarían, ¿verdad? Pero al menos te lo dicen, ¿no? El Señor no te abandona. Si tú confías en Él y te entregas a Él, aún no siendo perfecto, entonces que el Señor cuida de ti, no te abandona. Por último, añade Jesús una palabra que completa todo esto. Vosotros recibiréis el céntuplo, casas, mujer, hijos, bueno. Pero añade una palabra, con persecuciones. Y esta palabra es necesaria tenerla presente, porque no es que eso va a ocurrir como quizá ellos podían pensar con el concepto que tenían de Mesías triunfador, de Mesías político. No es que eso va a ocurrir sin pagar el precio de la persecución. Tienes que aceptar eso y Dios te lo va a dar. No tengas miedo, pero tienes que aceptar el precio. Tienes que aceptar el precio, que por seguir a Jesús tienes que renunciar a muchas cosas que no son de Jesús. Que por seguir a Jesús tienes que ponerle a Él en el primer lugar.
Y eso va a suponer una persecución para ti, una persecución de tus propios instintos y una persecución de aquellos que están en contra de Cristo, en contra de Dios. Hoy lo vemos, Benedicto XVI lo tipificó con un concepto, la dictadura del relativismo, lo vemos, lo padecemos, ¿verdad? Esa es la persecución. De fuera de la Iglesia y también a veces de dentro de la propia Iglesia. Señor, yo hago esto por ti, por agradecimiento a ti. No para conseguir esto o aquello, por ti, por agradecimiento a ti, porque tú ya me has dado lo más importante. Me has dado tu sangre, me has abierto las puertas del cielo, Señor, y todo eso no tiene precio. Yo quiero hacer todo lo que yo tenga que hacer y pueda hacer, lo quiero hacer por agradecimiento, sabiendo que además tú me vas a dar 100 veces más de lo que yo te doy. Que así sea.